Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. A raíz de la publicación del diario conservador francés Le Monde sobre el partido político español Ciudadanos, yo no quiero mojarme realmente mucho al respecto, pero sí que me ha llamado muchísimo la atención de que evidentemente ya se ha caído lo que sería el velo de la actitud de este partido a la hora de pactar con el partido ultraconservador Vox, un partido de ideología fascista, teniendo en cuenta que en tal artículo de Le Monde se expone una información que en España no se publica de forma clara en el periodismo, es decir, la existencia de este partido Ciudadanos, un partido cercano al IBEX 35, es decir, al liberalismo económico, a los poderes fácticos de la economía y la bolsa, y que se está acercando en diferentes lugares, diferentes sitios, diferentes municipios y provincias, sea cual sea el partido, con tal de lograr su cuota de poder. Y bueno, pues todo esto desde luego me ha hecho cuestionarme muchísimas cosas, y es básicamente por qué en España y por ende en vuestros países, si me estáis viendo desde otros sitios, pues hay tantísimos tabúes a la hora de tratar muchos temas de una forma clara en la prensa. ¿Qué está ocurriendo realmente en el periodismo, que hay tanto miedo a la hora de decir las cosas claras con respecto a la política y con respecto a los pactos políticos y con respecto a que muchísima gente está en la política solo y exclusivamente para llenarse los bolsillos de dinero? ¿Por qué no se dice esto? ¿Y por qué realmente hay tanto canguelo a la hora de hablar claro sobre las cosas? Existe como un miedo a las represalias que es rotundo, que es severo, que es, podría decir, que viene acompañado con lo que sería un horror a la hora de escribir lo que está ocurriendo, que es algo que se aplica, ese miedo, de forma activa y proactiva a muchos temas que están afectándonos a la ciudadanía continuamente y que nos perjudica continuamente. Y todo esto está ocurriendo por no exponer los valores de periodismo, los valores del periodismo mínimos, ¿no? La verdad, la crítica, la perseverancia, la lucha contra la opresión que estamos viviendo, la información veraz que debe ser expuesta siempre, y sobre todo el respeto como seres humanos por todos nosotros y de todos nosotros. Me hago preguntas si vivimos realmente en una sociedad que tiene un miedo que es fortísimo, porque es que en España no se pueden hablar de algunas cosas. Pronto en este país se es tachado de una cosa o de otra, y esa etiqueta te deja invalidado para lo siguiente que quieras decir. Ya eres de una parte o de otra parte, y directamente lo serás así para siempre, y eso es malísimo. Los temas tabú son además controlados, y la justicia además actúa en connivencia con lo que ocurre, porque sencillamente es que hay muchísimo dinero en juego, y el juego de este Las Vegas particular, de este país tercermundista que somos, no debe jamás de fluir, jamás. The show must go on, que se suele decir. El show debe de continuar y el dinero siempre debe de fluir desde abajo hasta arriba. Y con esto se lleva, por supuesto, lo que sería el periodismo por delante, porque es que se ve, no hay crítica alguna fuerte con respecto a lo que está ocurriendo. Yo exclusivamente soy un chaval
que pues que está viviendo una vida bastante difícil. Eso sí, no me caso con nadie, y si hay algo, bueno, pues si hay que decir algo, pues creo que es conveniente que hay que decirlo. En este programa que tengo ante vosotros, en este programa, pues voy a decir, le pese a quien le pese, pues 5 cosas que son duras, que normalmente no se escuchan en la prensa normal y que exponen la situación de mi país y seguro del vuestro, si me veis desde fuera. Y bueno, pues lo voy a hacer porque creo que es necesidad un poco de coger y de abrirse también de vez en cuando, ¿no? De coger y decir, ¿por qué no se hablan las cosas de una manera clara si es evidente, ¿no? Bien, vamos a por la primera. Si hay tantísimo dinero descubierto en procesos de corrupción, procesos abiertos de unos o de otros, si hay tantísimos juicios que están siendo pues desarrollados a día de hoy con respecto a la corrupción, pues ¿dónde está ese dinero? ¿Se ha gastado? ¿Se ha esfumado ya todo? ¿Por qué no se coge todo ese dinero que puede estar localizado o que pueda haber sido recuperado y se gasta ya en sanidad pública, en parar los desahucios, en educación pública, en cambiar lo que sería el sistema público de enseñanza o en controlar a los bancos que están completamente descontrolados? ¿Por qué no se hace? Porque la prensa no lo dice claramente. Si existen casos abiertos de millones y millones y millones de euros en unos partidos y en otros, porque los gobiernos no salen en público directamente a la ciudadanía y exponen planes de activación lógicos para evitar la corrupción de una puñetera vez. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no expone realmente, pues de una forma clara a la ciudadanía, pues planes claros para que la corrupción no vuelva? ¿Por qué el periodismo no lo exige de una forma clara? Si tantísimo se ha robado en todos los países en donde me estáis viendo y aquí en España, lo digo bien claro, ahora, pues, ¿quiénes son para destrozarnos? ¿Quién es esa gente para destrozarnos con un sistema que se ve que no funciona y que nos destruye económicamente durante toda la vida, con alquileres e hipotecas prohibitivos que lo que hacen es esclavizarnos? ¿Y por qué la prensa no expone una crítica más severa sobre lo que es este sistema al respecto de gente que directamente es que se está riendo con su actitud, siempre una actitud altiva, como que les damos igual con respecto a quien no puede llegar a fin de mes? ¿Por qué la prensa no coge y dice, esto es gentuza, y lo sabemos y lo decimos? ¿Por qué realmente no está ocurriendo eso? La gracia está en que existe, este es el punto número 2, existe un miedo a hablar. No vaya a ser que seas tachado como un revolucionario, y claro, eso no está bien visto, ¿no? La imagen en los medios de comunicación pues lo es todo, y más aún al respecto de ser crítico, ¿no? Esto, por supuesto, pues la actitud que tomamos nosotros pues se ve completamente influenciada por los medios de comunicación, ¿no? Más aún en la era de las telecomunicaciones y las redes sociales. Y es que, claro, si no nos enteramos de lo que es la corrupción, es como si no existiera, y los medios lo saben. Si no sabemos cuántos expresidentes tienen decenas y decenas de millones de euros fuera del país, es como si no los tuviera. Si la noticia sale una sola vez, pues si al día siguiente no vuelve a salir, la noticia se diluye
Esos millones ahí se quedan, pero nosotros nos quedamos sin el recorrido que debería de tener esa noticia. ¿Por qué? Por un miedo atroz a decirlo o a continuar diciéndolo. Esa es la clave. Un miedo a hablar. No vaya a ser que vaya a ser tachado como un revolucionario que quiere cambiar el sistema desde lo que es el periodismo. Eso el sistema no lo quiere. Y a los periodistas, desde luego, se les tiene bien educados. Si el periodismo no hace su esencial trabajo para lo que están destinados, para lo que están estudiados, están educados en lo que serían las facultades de periodismo, pues claro, es como si la maldad no existiera. Si los periodistas son parte de la maldad, es todo mucho más fácil de ocultar. Y ahí está una de las claves, tener a la prensa en el bote. Esto pasa en todo, pasa en el poder, pasa en la economía, pasa en el fútbol, pasa en absolutamente todo. La prensa tiene muchísimo poder con respecto a nosotros. Si no nos enteramos, no pasa directamente. Si el periodismo corrupto o bastardo encima ya se ve que está pues ramificando en amarillismo, atacando los puntos débiles del ser humano, donde se sabe que se va a colapsar el ser humano y se va a tragar todo, esto se ve en YouTube también, pues claro, la ecuación se resuelve sola y las personas se irán tranquilas a la cama directamente. Nunca pasará nada. Suficiente tendremos nosotros con llegar a fin de mes o que no me echen del trabajo. Y mientras tanto, la rueda de la maldad seguirá avanzando. Y pues lo que sería la rueda del periodismo, pues tampoco llegará a exponer ninguno de los espantos que están ocurriendo con respecto a nosotros. No hay crítica, y si no hay crítica, desde luego, pues lo que hay es continuidad. Ni se ocuparán en saber de la corrupción, ni evidentemente se ocuparán de exponer los fallos en los sistemas de educación. Y por supuesto, pues partiendo de eso, pues la gente que escuche ese periodismo, por supuesto, no educará a sus hijos para que sean críticos. Entonces se estarán generando lo que serían generaciones, a su vez, ¿no?, de personas que no quieren saber lo que es la realidad, solo querrán consumir. El sistema será perfecto y todo a base de saber nuestros miedos, nuestros gustos y emociones, controlando a una prensa que gusta más de poner la mano de recibir el dinero que poner el corazón para saber la verdad y decirla en condiciones. Punto número 3. Es como decirlo, es una dependencia hacia ellos y una manipulación total de nuestra personalidad. Por ejemplo, esto es un ejemplo ya que tengo un canal sobre el tema del misterio. Pues el fenómeno ovni, por ejemplo, ha sido ridiculizado, aunque existan cientos y cientos de informes en todo el mundo de lo que sería pues el fenómeno. Pero claro, solo había que hacer de él algo hollywoodiense, algo de películas, algo que suene a farsa. El público se tragará la versión oficial y aunque, siempre lo digo, uno solo de los casos sea real, algo que sería gravísimo para nuestra condición como seres humanos, pues es que el público ya vendrá educado, no lo aceptará. Estaremos completamente amaestrados y preparados para no querer saber nada del tema de los ovnis.
El público, pues nada, pues será una parte más del sistema. Y bueno, pues todo esto estará diseñado para que nos comamos todo lo que se nos indique que comamos, en connivencia, por supuesto, con todos los asuntos de corrupción. Nunca jamás tendremos que querer saber sobre algunos casos, la corrupción, algunos temas del misterio, lo que sería cualquier posible cambio con respecto a mejorar los sistemas de educación y del sistema público de sanidad, aunque haya formas de hacerlo mejor, no porque es que a ellos les va bien, perfectamente bien. Es interesantísimo porque esto es un asunto realmente de control al respecto de quiénes somos, pero sobre todo sobre quiénes queremos ser. Hablo de una eliminación de valores e ilusiones. Hablo de aceptar, por ejemplo, que existan, y esto no le gusta a mucha gente que lo diga o que se diga, pero esto es así. Hablo de una eliminación de valores y hablo de aceptar, por ejemplo, que existan monarquías con personas que no solo nos desprecian y desprecian a la naturaleza y al mundo animal, sino que en su avaricia comercian con armas que vienen de países que no respetan los derechos de los seres humanos. Entonces, esa gente realmente, ¿por qué tiene que estar ahí? Esto pasa en mi país y no se puede decir, porque hay miedo, un miedo atroz a hablar de eso. Se podría decir esto tranquilamente. Seguro que esa gente se les quita de ahí y se irían con su dinero. Son personas protegidas por la ley encima. Pero es que no se puede ni siquiera hablar. Y es algo, este tema además, del que no se puede hablar ni se puede romper. El tema de no poderse hablar. La monarquía es un tema completamente tabú, porque se habla de personas que fueron puestas ahí por gente que respetaba valores que no eran lógicos, que eran valores pues fascistas y que ganaron una guerra gracias a la ayuda de otras personas fascistas. Esto no se puede decir realmente. Hay cosas que no se pueden exponer a las claras, que no se pueden ni siquiera comentar. Más que nada porque quizá todavía duela escuchar lo que somos. Básicamente porque como país no somos un país, sino que España todavía es un dolor. Y no queremos saberlo. Y no queremos tener claro lo que somos. Para este punto número 4, pues tengo que exponer que en este mundo de falta de respeto continuo a lo que es el mundo animal, y en donde vale todo en la política, la economía y sobre todo a la jet set que gusta de vivir una vida maravillosa, mientras que los demás nos pudrimos abajo en la nada prácticamente, ¿no? Pues a mí me interesa muchísimo ver cómo el periodismo no pone el dedo en la llaga de una vez, clara y veraz, con argumentos que tengan críticas, lo que serían críticas claras, cómo ha llegado la civilización a ser como es, por qué realmente no hay unas críticas exactas diciendo ha sido ese y ese. ¿Por qué no se expone lo que sería una frase rotunda diciendo son ladrones? Devolved lo que se ha robado. Este partido político, sea como sea, se llame como se llame, realmente no pienso
mojarme ante nadie. Soy libre. Pero, ¿por qué no se dice? En plan, devolved lo que se ha robado. Este partido político debería estar ilegalizado por lo que se ha robado. ¿Por qué no se está haciendo? Estas tácticas empresariales que están haciendo estas empresas, esta y esta, son infames. Estas empresas deberían estar cerradas. ¿Por qué no se dicen? ¿Por qué hay tantísimo pavor dentro del periodismo a la hora de ser libres? Pues es porque hay demasiado dinero en juego y realmente pues el sistema tiene a los medios de comunicación en la mano y lo que somos nosotros pues tampoco lo decimos realmente. Como decía antes, estamos educados a no decirlo. La justicia además es lenta y es corrupta también en muchísimas ocasiones. Y esto pasa porque es que o no se atreven a meter mano en algunos sitios porque saben más de lo que sabemos nosotros, o porque conocen directamente ya, o son ellos parte de una mafia que puede acabar contigo directamente mañana o pasado. Ocurre que hay personas que trabajan en estamentos económicos muy importantes, o son políticos que aparecen mágicamente asesinados. Y bueno, pues luego resulta que las investigaciones de sus muertes pues son de risa, porque es que es mejor no meterse mucho en algunos asuntos, y el periodismo pues llega hasta un punto dado y luego ya no sigue porque se les ha aconsejado no seguir escarbando de forma clara en un, vuelvo a decir, sistema en donde el flujo de dinero no deja de fluir desde abajo hasta arriba. La información no se activa jamás, no continúa jamás, y claro, el ser humano de abajo no está activado, el dinero sí, y los que tienen el dinero de arriba también. Esto es así. Para el punto número 5, pues me gustaría terminar para decir, pues diciendo que estoy aquí siempre hablando con unas introducciones larguísimas, que lo siento muchísimo por hacerlas, haciendo este tipo de vídeos, que también lo siento mucho si os canso a la hora de exponerlo, pero siento que tengo que hacerlo, aunque sea un pringadillo de la calle y ya está, un enfermo que saca sus programas más mal que bien, pero es que si estoy aquí desde mi casita, pues es que pues, lo hago porque muchas veces es que pienso que hay que hacer algo y por poco que pueda hacer, pues trato de incidir en esta rueda en donde estamos, que no dejamos de mirar nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, ¿no? Si yo realmente puedo pues tocar algo del pensamiento que está metido en esa rueda, pues quizá en el futuro pues podamos pues organizar a la humanidad entre todos mejor, para hacer que el periodismo pues sea un poquito mejor, no amarillista, que no nos traguemos cualquier bazofia que haya en ningún lado, ¿no? Y bueno, pues quizá podríamos empezar a hablar ya para cambiar lo que es esta sociedad, pero no solo hablar en el WhatsApp o en el Facebook o en las redes sociales, sino bajar a la calle, ¿no? Y tratar de hacerlo como se ha hecho toda la vida, ¿no? Pues, con nuestra persona, con un cuerpo y con una voluntad, ¿no? Con nuestras pancartas, aunque esto sea un poco idealista, ¿no? Y sobre todo con nuestro corazón. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.